Muy buenas tardes. Quiero saludar en primer lugar, por cierto, expresidente Sebastián Piñera, al presidente del directorio de Herede, Eduardo Aguadar, ministro de Hacienda, que está por aquí, entiendo que está la ministra del Deporte, pero sobre todo a cada uno de ustedes, empresarios de esta región, queridas amigas y amigos. Quiero agradecer la invitación a participar de este encuentro regional de empresas. Tengo la convicción de que este tipo de reuniones son aquellas que representan la colaboración que el país necesita para seguir avanzando como lo hemos hecho en los últimos 25 años. Por cierto, ahora con desafíos más complejos. Lo primero que quiero reconocer, y lo digo como senadora que representa una región, es que me alegro mucho que este encuentro se haya transformado en un foro nacional desde aquí, de la región de Biobío. Porque si hay algo en lo que Chile debiera poner más esfuerzo, mejores esfuerzos, más energía y sobre todo más capital humano, es en la descentralización. Estamos claros que estamos atrasados. Estamos claros que este país es tremendamente centralista. Lo digo, como dije, como representante de una región, donde por desgracia buena parte de las decisiones más fundamentales se resuelven en la capital. Y yo creo, y vamos a luchar por aquello, y pertenezco incluso a la bancada regionalista que hemos constituido de manera muy transversal en el Senado para empujar. Creemos que hay un tema también de voluntad política, de conciencia de que este país no resiste más el profundo centralismo que nos acompaña. Y por eso estoy convencida que desde luego no va a bastar con la elección de intendentes, sino que requerimos más competencias, más atribuciones, más recursos. Y gradualmente iremos transfiriendo servicios nacionales, como es uno de los compromisos que estableció la presidenta a partir de la Comisión de Descentralización que presidió Esteban Valenzuela. Esta región del Biobío es de gran relevancia, que duda cabe en materia económica, demográfica, geográfica e intelectual. Económica porque representa un PIB del orden del 9 al 10% del país. Ocupa posiciones de liderazgo en materia forestal, pesquera, energética, portuaria, logística, además de una ganadería y agroindustria, aunque con vaivenes también ha ocupado un destacado lugar en el sector industrial del país. Demográfica, sabemos que tenemos más de 2.100.000 habitantes. Geográfica, porque es muy interesante su ubicación. Podemos decir que está en el corazón de Chile. Debería ser la puerta natural de salida de la producción desde los ríos al sur y hasta el Maule por el norte, y el corazón de la generación hidroeléctrica del país. Intelectual, porque es uno de los polos de desarrollo académico de la nación, desde la independencia, con diversas universidades, entre ellas la Universidad de Concepción, que ha aportado a configurar este Chile republicano. Añadiría también que es una zona con una historia potente de organización social, que ha resultado también importante para construir una región con su propia identidad. Sin embargo, estas potencialidades enfrentan dificultades que es necesario abordarlas. La región no puede seguir limitándose a exportar commodity sin agregar valor, perdiéndose la oportunidad histórica de dar un salto en su desarrollo. Amigas y amigos, este encuentro se realiza en un momento de reformas que han generado inquietudes en muchos sectores y ante un panorama económico internacional incierto. Por eso siempre es bueno que ante este tipo de escenario complejo, reafirmar convicciones, es decir, principios, orientadores y valores compartidos que nos permitan enfrentar las dificultades y salir adelante. El desempeño de nuestra economía nos preocupa. Vemos como a partir del segundo semestre del 2013 el crecimiento ha ido perdiendo dinamismo. Las tasas de crecimiento cercanas al 5% han sido reemplazadas este año por una modesta alza de 2.5%. Es un escenario complejo, por cierto, por debajo de la expectativa que nos habíamos cifrado. Aún así, Chile no está en recesión. Crece menos, pero crece. Por lo tanto, sigue siendo nuestra obligación imaginar una trayectoria de desarrollo que incluye un cambio estructural, que consolide
la diversificación productiva con innovación tecnológica y con valor agregado. Crecimiento económico. Como socialistas reivindicamos el rol fundamental que le cabe al crecimiento económico de los países. Es tarea ineludible del Estado velar permanentemente porque los fundamentos macroeconómicos se encuentren sanos, de manera de permitir atractivas condiciones de inversión. Chile ha desarrollado instituciones de excepción. Nuestra regla de balance estructural es reconocida a nivel mundial y de esa forma hemos generado confianza en los mercados y hemos podido aplicar políticas contracíclicas cuando ha sido necesario hacerlo. Debemos mantener esa línea. Hace poco más de un mes, un poco antes que la presidenta Bachelet nos planteara la idea del realismo sin renuncia, me correspondió encabezar una reflexión colectiva que realizó el Partido Socialista a propósito de este escenario económico complejo. Y dijimos claramente, es hora de redefinir prioridades porque el contexto nacional e internacional así lo impone. Los socialistas hemos sido parte de exitosos gobiernos desde los años 90. Estos también generaron inquietud al comienzo, inquietud muchas veces originada por temores del pasado y atavismos ideológicos, más que por el análisis sereno de las políticas que se proponían. Pero siempre fuimos capaces de ordenar prioridades, hacer crecer el país en lo económico y en lo social. Hoy tenemos un panorama internacional incierto, donde China se desacelera y devalúa su moneda, donde hay turbulencias en Grecia y la Unión Europea, cuando se termina el gigantesco impulso fiscal que llevó adelante Estados Unidos para salir de su crisis financiera del 2008, cuando caen los precios de los commodities y donde nuestra región revisa, me refiero a América Latina, sus proyecciones de crecimiento a la baja. Asimismo, dado que el patrón de crecimiento europeo es mucho más intensivo en importaciones, una Europa estancada impone un freno sustantivo al comercio mundial. Para decirlo en otras palabras, cuando Europa crece menos o cae en recesión, además del impacto directo sobre nuestras exportaciones a Europa, también China y Estados Unidos le venden menos productos y por lo mismo nos compran menos materias primas y productos a nosotros. Esto ha significado que estemos viviendo el efecto de una declinación del ciclo de inversión minera, el agotamiento de los alcances del impulso fiscal del 2009 que derivó en la reconstrucción detrás del terremoto del 2010 y, por cierto, las consecuencias de un menor crecimiento de China que en la última década se consolidó como el principal socio comercial de Chile. Todo esto evidentemente también ha tenido un efecto sobre la inversión y sobre el consumo. Hoy nos enfrentamos a la realidad de no haber aprovechado el boom del buen precio, particularmente el ciclo positivo del cobre, para innovar, para agregar valor, para generar cadenas productivas de mayor nivel. En este escenario, felicitamos la decisión del ministro de Hacienda de simplificar la reforma tributaria. Va a contar con todo nuestro apoyo para una rápida tramitación. Y en el contexto de política de responsabilidad fiscal que hemos promovido, creemos que el presupuesto del próximo año será más restrictivo, pero debe mantener también su carácter anticíclico. Nos parece además que es crucial que en cada región la ejecución presupuestaria sea eficiente y oportuna. Apoyamos también decididamente el Fondo de Infraestructura anunciado que permitirá desarrollar políticas de mediano y largo plazo, desarrollar puertos, aeropuertos, carreteras, obras de riego, líneas férreas, todo esto en plena cooperación con el sector privado. Y como lo conversábamos antes de entrar al salón con el ministro de Hacienda, generando mejor política de concesiones, con más calidad, mejor diseño, más exigencia, por cierto también mejor fiscalización. También debemos mantener preocupación por el tema energético, donde junto al ministro Pacheco hemos avanzado en construir una agenda de país en esta materia, donde el Estado actúa como garante del bien común y los privados invierten con confianza y certeza.
Chile y esta región necesitan fortalecer sus industrias y eso requiere costos energéticos que las hagan más competitivas. El presente momento económico, marcado por un tipo de cambio que hoy día puede favorecer la exportación, no puede y no debe verse frustrado por un costo energético insostenible. La agenda energética es un buen ejemplo de cómo debemos concebir políticas públicas, diversificadas, eficientes y con menores tarifas, tanto para el sector industrial como para el de los usuarios, con participación, por cierto, del sector privado y con consulta temprana a las comunidades. Debo decir que en la licitación del 2013 no hubo postulante y se tuvo que declarar desierta. El 2014 se presentaron 17 generadoras, lo que es un signo positivo, y es una meta de este gobierno al término de los 4 años bajar a lo menos el 20% de los costos energéticos. Y por cierto, que estamos apuntalando mucho la energía limpia a través de energías no renovables, a través de energías renovables no convencionales. Esto es muy importante y esto forma parte de lo que hemos hablado, la diversificación de una matriz energética, pero también requerimos más generadores, también requerimos más competencia, también requerimos mejores condiciones en esa licitación y de esa manera llegar a hacer bajar el precio tanto para el sector industrial como por supuesto residencial. En materia de crecimiento debemos hacernos cargo de la necesaria competencia y transparencia que debe existir al interior de cada mercado. Aquí, si me permiten, es necesaria una mayor autocrítica al sector privado. No me refiero a las medianas ni a las pequeñas empresas, que día a día batallan por salir adelante, que innovan y que compiten en condiciones muy desiguales. Me refiero a grandes empresas, que muchas veces, con su posición dominante, terminan incentivando conductas poco competitivas, abuso hacia los consumidores o derechamente, como lo hemos visto, actitudes o conductas colusivas. Tenemos entre todos que tomar medidas para evitar esas prácticas, porque el poder corrosivo que tienen en la sociedad cuando se ve expuesta a estos abusos es muy alto. Debemos asegurar, por lo tanto, el correcto funcionamiento del mercado. Confianza. Además de referirme al crecimiento económico, quiero hablarles de confianza. Sin confianza es muy difícil que los países avancen. En este sentido, como país, estamos viviendo un severo clima de desconfianza. Desconfianza de la gente hacia sus autoridades, desconfianza hacia los políticos, hacia los empresarios, hacia la iglesia, hacia los tribunales de justicia. La palabra desconfianza se ha ido extendiendo en nuestra sociedad. No hemos sido suficientemente capaces, cada uno de nosotros, de reconocer en qué nos hemos equivocado. ¿Por qué el trabajador desconfía del empresario? ¿Por qué ese empresario desconfía de los sindicatos? ¿Por qué el consumidor desconfía de quién le ha vendido el producto? ¿O por qué el que produce desconfía de su futuro? ¿Por qué esa desconfianza en las instituciones? La primera tarea en materia de confianza institucional es hacer los cambios legales para asegurar una mayor transparencia y probidad en la política. Las sanciones tendrán que ser ejemplificadoras, como la pérdida del escaño de aquellos que incurran en financiamiento irregular de sus campañas electorales o traspasen los límites establecidos por el CERVEL. Los legisladores debemos actuar con un alto estándar ético. Un legislador no puede hacer leyes y al mismo tiempo quebrantarlas. Es hora que nuestra democracia recupere la confianza de los ciudadanos. Los ciudadanos que hoy día son más exigentes, que están más empoderados, que nos han emplazado, que nos exigen más verdad, más transparencia, más probidad, más información. Pues bien, yo les quiero decir que prefiero ver esos ciudadanos enojados, emplazándonos, que ciudadanos indolentes o indiferentes o resignados. Nos hace bien esa exigencia. Del mismo modo, aparece igualmente pertinente mejorar el trato, que muchas veces, por cierto no siempre, pero que muchas veces reciben trabajadores de parte de algunos empleadores y que son fuente de reclamo ante las entidades supervisoras. Las demandas y los reclamos de los trabajadores no son una conspiración para agradar
la imagen o el prestigio de la empresa privada. Muchas de esas demandas tienen fundamento y deben ser atendidas de modo de generar una sana relación entre trabajador y empresa. En ese sentido es que apoyamos la reforma laboral. Queremos hacer más equitativa la relación entre trabajo y capital. No nos podemos olvidar que hoy día, al menos el 70% de los trabajadores hoy día tiene un ingreso inferior a 600.000 pesos. Creo que grafica una enorme desigualdad. Por otra parte, en otro tema, Chile necesita una nueva constitución, nacida y legitimada en democracia. ¿Qué queremos nosotros? Una discusión sin prisa y sin pausa, una discusión constitucional con altura de miras, que estudie los mejores ejemplos de constitucionalismo moderno. Una discusión constitucional no tendría por qué echar por la borda aspectos que tienen larga tradición en nuestra cultura jurídica y económica. La democracia representativa, el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento institucional, la regulación para proteger el medio ambiente, el derecho a propiedad son asuntos que entre nosotros debemos compartir, y estoy segura que lo hacemos. El Chile del mañana requiere de una nueva ocasión entre Estado, mercado y la sociedad, que redunde en una articulación virtuosa entre las instituciones, agentes públicos y privados. Para ello es necesario hacer un amplio debate, llegar a grandes acuerdos políticos, con visión y horizonte estratégico, que involucren a una amplia gama de actores para que garanticen su continuidad y dinamicen el ejercicio de la ciudadanía. Es a esto que nos referimos cuando imaginamos un proceso constituyente participativo y constructivo. Por eso nuestro llamado a participar de buena fe en el debate que nos ha convocado la presidenta Bachelet. Cohesión social. Quisiera también esta tarde hablar de cohesión social. Me refiero a la sociedad que crece económicamente, que progresa, pero cuidando siempre su cohesión interna, su capacidad de convocar e incluir a todos y a todas en su proceso de desarrollo. La cohesión social hoy en Chile es sinónimo de políticas para superar grandes desigualdades. El crecimiento económico en los últimos años ha permitido sacar de la pobreza a millones de chilenos y se han generado las condiciones para el surgimiento de nuevos sectores medios, de alta vulnerabilidad, pero que ante cualquier imprevisto pueden nuevamente caer en la pobreza. Por eso tenemos que hacernos cargo de esta sociedad tan segregadora, poco inclusiva, que se ha transformado hoy día y que es lamentablemente nuestra sociedad chilena. Tenemos salud, educación, vivienda para sectores más altos, para sectores medios y para los más pobres. No creemos que debamos continuar en esta senda, no creemos que nos hace bien como nación. Tenemos que en ese sentido las reformas apuntan a tratar de hacer un país más integrado, más cohesionado. Necesitamos reformas que sienten las bases de ese crecimiento futuro, pero con más equidad, que hagan de Chile esa sociedad más cohesionada, más integrada. En educación queremos cambiar el paradigma. No queremos ese modelo de mercado que permite llegar hasta donde el bolsillo lo deja y queremos en cambio asegurarlo como un derecho garantizado para todas las niñas y niños de Chile. Esto se traduce en que es necesario trabajar intensamente y de manera integral desde la educación parvularia a la educación superior, que tenemos que fortalecer una educación pública, que tenemos que aliviar la carga financiera para esas familias que quieren y aspiran y que han logrado que sus hijos lleguen a esa educación técnica o superior. Eso va a ser un enorme esfuerzo, pero créanme que apoyamos ese principio. Vemos a la educación como un derecho que debiera estar garantizado y queremos lograr esa educación de calidad y gratuita para todas y todos. Hay literatura especializada que nos muestra que los países menos desiguales lo hacen mejor. Este es el fundamento de nuestras reformas. Correlacionando índices de Gini y de concentración de riqueza con todo tipo de indicadores sociales, podemos concluir que en los países más igualitarios hay mejores índices educacionales, mejores índices de salud,
de nutrición, más equidad incluso de género, entre otros. Asimismo, y no queremos soslayar un tema que nos ha preocupado, y por cierto, nos preocupa en todo el país, la delincuencia. Tenemos que enfrentarla con decisión y firmeza. Por eso es que tenemos que hacer un llamado a que las instituciones competentes enfrenten este grave problema, pero lo hagan coordinadamente y con energía. Porque cuando falta un eslabón de la cadena de prevención, persecución, formalización, reclusión, rehabilitación, el sistema no sirve. Cada institución tiene que asumir su responsabilidad y también, digámoslo, es tarea de todos. Amigas y amigos, lo que buscamos todos es el desarrollo integral de nuestro país. Probablemente nos ha faltado más diálogo, más pedagogía, más eficiencia. Lo que no se puede perder es el impulso por hacer de Chile un país menos desigual, un país mejor. El crecimiento económico, la confianza, la cohesión social son elementos clave a la hora de construir ese camino hacia ese desarrollo. Chile puede emprender esas reformas si todos acordamos que son necesarias hacerlas. Esperamos tener un amplio apoyo a ese respecto. Necesitamos dar un salto para superar el paradigma extractivista y orientar nuestros esfuerzos a transformar la riqueza que deriva de nuestros recursos no renovables en recursos renovables, por medio de la educación, el desarrollo de la investigación, la ciencia y la tecnología. No podemos simplemente seguir basándonos en la exportación de nuestros productos primarios. Y aquí, si me permiten, un par de ejemplos saliéndome un poco del libreto. Primero, yo creo que el Estado tiene que modernizarse. Tenemos un Estado tremendamente fraccionado. Un solo ejemplo, que además lo estableció también el Banco Mundial cuando nos aconsejó la creación de una subsecretaría de recursos hídricos. Por ejemplo, 42 instituciones tienen 103 funciones relacionadas con el recurso hídrico. No es posible hacer una gestión eficiente cuando se tiene ese nivel de fragmentación. Y por eso es importante también entender los desafíos que hoy día tenemos como sociedad y la necesidad de modernizar ese Estado. Y también decirles otra cosa. En mi región, en la región de Atacama, que yo tengo el orgullo de representar, también de repente se nos ha ido al otro extremo. Conversaba con uno de los, lo conoce muy bien, el expresidente Piñera, Nelson Pizarro, que fue una de las personas que fue consultada cuando tuvimos el accidente de los 33, y hoy día, como ustedes saben, es el presidente ejecutivo de Codelco. Bueno, cuando él estaba trabajando en un proyecto minero, Caserones, me comentaba que tuvo 701 permisos para sacar adelante su proyecto. Esa permisiología en la que estamos cayendo no nos hace bien como país. Yo creo que todo proyecto debe cumplir la normativa que nos hemos creado a través de nuestra institucionalidad ambiental. Pero ¿qué sentido tiene que yo le exija a un proyecto más de 700 permisos? Y peor aún, me encontré con otro empresario en la zona que me dijo, no, a mí me tocaron 1.100 permisos. Por lo tanto, no hizo más que redundar en lo que estoy señalando. Yo creo que es importante que entendamos también que nosotros queremos proyectos sustentables con el medio ambiente, proyectos que dialoguen tempranamente con la comunidad, proyectos armoniosos que tenemos que cuidar para las futuras generaciones, nuestra tierra, nuestro planeta, hacernos cargo del cambio climático, la escasez hídrica, pero no podemos caer en lo extremo que muchas veces estamos cayendo. Y quizás, ya que está el ministro de Hacienda, me voy a aprovechar también un cierto recado. Miren, nosotros todavía, una parte muy importante de nuestros ingresos están, como ustedes bien lo saben, de nuestro cobre. A pesar que solo a través de Codelco, que como empresa individual es la más grande del mundo, solo produce un 30%. Pero quiero decirle que me da tristeza ver que hemos ido perdiendo terreno en las fundiciones. Me da tristeza de pensar como país cómo nos hemos ido quedando atrás, cómo hoy día estamos exportando menos cátodo o cobre fino y en cambio concentrado, cómo no somos capaces de sacarle provecho a esa riqueza. Vemos cómo China, que era un país que no tenía nada al respecto, hoy día es el país de vanguardia y es el país donde se llega la mayor parte del concentrado y allí se funde con la diferencia que sacan y extraen toda esa riqueza que nosotros perdemos a través del concentrado. Solo sacamos 2 productos, cuando hay países
entre otros China, que pueden sacar 16 y 18 productos, algunos de alto valor. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? De repente no sabemos mirar a nuestro país con una mirada que vaya más en el horizonte del mediano y largo plazo. ¿Cómo no entender que sí hay que invertir? Pero esa inversión tiene rédito. Esa inversión le significa un bien al país. Y por cierto, estoy muy de acuerdo y creo que ha sido muy importante la capitalización de Codelco. Necesitamos a un Codelco que siga siendo esta empresa individual productora más grande del mundo. Sigue siendo la que le entrega más recursos al fisco, y más recursos al fisco evidentemente nos permite trabajar en las áreas sociales, más hospitales o lo que sea necesario. Y por eso evidentemente que tenemos que aceptar este desafío. Para finalizar, les reitero mi convicción de que tenemos que hacer esfuerzos conjuntos para impulsar el crecimiento económico, sacando todo el potencial de Chile y sus regiones, poniendo siempre como norte a aquellos millones de chilenos y chilenas que no nos perdonarán no hacer nada por disminuir sus agobios y temores ante una existencia vulnerable. Nuestro compromiso en esta materia es colaborar para hacer un buen gobierno. Reconocemos falencias que hemos tenido, pero del mismo modo apoyamos los cambios para mejorar nuestro desempeño y mejorar la calidad de nuestras políticas. Quiero hacerles un llamado para ser parte de este proceso de reconstrucción de confianzas, a no cejar en el diálogo, a entender el noble origen de las reformas, a trabajar por ese Chile mejor, asumir que una buena política es necesaria para la estabilidad del país, para fortalecer la democracia, para creer en Chile y su futuro. Señoras y señores, tenemos un gran desafío por delante, heredar a las futuras generaciones un mejor país. Tenemos las condiciones para hacerlo. Yo solo le digo, hagámoslo. Muchas gracias.